Bueno, entonces, como veníamos hablando, ¿no? Una vez hecho el recuento de lo que son los principios constitucionales tributarios para el Ecuador, habiendo manifestado también en consideración cuál es el objetivo de esta normativa fiscal, precisamente la, la Constitución o tratado de los convenios internacionales, lo que lo cobija, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, regionales, inclusive ordenanzas, que son precisamente las que avalan el accionar, en este caso de la administración tributaria, como habíamos hablado, ¿no? Este régimen tributario precisamente viene con vigencia últimamente su última modificación precisamente se dio a finales del año 2021, ¿no? Entonces son normativas que han sido modificadas permanentemente de acuerdo a las necesidades que como política de Estado tiene el gobierno y por supuesto le asigna algunas competencias, en este caso a la administración tributaria. ¿Sí? Obviamente, antes de topar el tema de los sujetos que intervienen a las obligaciones tributarias, algunos hechos que justamente son los procesos determinativos para que ellos se den, los roles que cumplen precisamente el sujeto activo, que es el fisco, el Estado, la administración tributaria, como yo les digo, y el obligado, que en este caso son ustedes, los contribuyentes, somos todos, como personas naturales o como personas jurídicas, que precisamente nos vemos obligados a sufragar estos montos por concepto de tributos. Pero para ello, primero sería necesario, para que no quede duda alguna, y desconociendo de ustedes, tenemos que decir precisamente algunas definiciones de los principios o términos básicos en este tema tributario. Y partamos justamente de lo que es el tributo, ¿no? El tributo, sí, por ahí están ya comunicándose con esos detalles. Justamente es la cantidad de dinero que un ciudadano, contribuyente, persona natural, persona jurídica, debe pagar al Estado o a otro organismo para precisamente sostener el gasto público, que como habíamos dicho anteriormente, este gasto público se retribuye, se reinvierte, precisamente se asigna a las partidas presupuestarias entre los primeros servicios que tenemos derechos como ciudadanos, ¿no? Salud, educación, vivienda, vialidad, etcétera. Y tenemos también que hablar de lo que es el tema de esta sesión, la obligación tributaria. La obligación tributaria, como es de conocimiento público, se convierte en un hecho de derecho público. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la relación con el Estado, y el Estado se considera en su conglomerado una organización de derecho público, y justamente es el vínculo que tiene a través de su administración tributaria, de todos los organismos que representan al Estado, organismos nacionales, seccionales, regionales, municipales, inclusive parroquiales, que justamente se convierte en el acreedor, y nosotros como contribuyentes, que somos precisamente el deudor tributario. Y esta obligación tributaria justamente nace o se establece por la ley, y cuyo objeto de esta ley orgánica es que nosotros cumplamos con la prestación tributaria, que era una cantidad de dinero inicialmente, siendo exigible también de manera coactiva. ¿Cuál es el término de la manera coactiva? El término de la manera coactiva en que se maneja esto de los tributos es precisamente que el Estado se reserva el derecho de en algún momento determinado, cuando nosotros no sufraguemos el pago de nuestras obligaciones, el carácter de la confiscación, la liquidación del mismo, y de esa manera subsanar, ¿no?, la deuda que nosotros mantenemos con el Estado o con la administración tributaria, cualquiera que ésta sea, ¿no? Es decir, somos exigidos nosotros en el pago de todos y cada uno de los tributos. ¿Cuáles eran los tributos? Recordemos un poquito. Habíamos hablado que eran los impuestos, tanto directos o indirectos, progresivos también, y habíamos hablado también de las tasas que se daba por algún servicio que recibíamos, y también nos habíamos referido a las contribuciones de mejora, ¿no? Cuando en su lugar circundante se realiza una obra pública, justamente somos nosotros los ciudadanos los que terminamos pagando el costo
de esa obra pública, ¿no? Que tomemos el lado amable. A la larga, estas precisamente hacen generar plusvalía en algunos de los bienes inmuebles, hacen generar la mejor presentación, digamos, del sector, facilidades para el traslado de las personas, seguridad probablemente, así que tenemos que verlo por ese lado de la lógica que nos indica el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias. Hay dos sujetos que intervienen en las obligaciones tributarias. Una de ellas, les había dicho, es el sujeto activo, es el Estado, es el fisco, que es el acreedor de nuestra obligación tributaria. Como acreedor de este vínculo jurídico que se creaba con esta ley, el Estado queda facultado para exigir al contribuyente de manera obligatoria, de manera unilateral, el pago de dicho tributo, no cuando precisamente existe el hecho generador, que ya vamos a referirnos a este tema un poquito más adelante. El sujeto activo son ustedes, somos nosotros, somos todos, que estamos obligados al pago, cualquiera que sea la relación, el fundamento y precisamente el fin de este tributo. Si estamos hablando justamente de régimen tributario, es lo que se tiene que pagar respecto de nuestros ingresos o rentas, productos de las actividades personales, producto de las actividades comerciales de índole industrial, agrícola, pecuario y en general cualquier actividad económica lícita, obviamente, y también sobre los ingresos gratuitos que usted ha percibido sobre el lapso de un año, luego precisamente de que reduce o descuenta, que ya veremos justamente en la manera de las declaraciones de los respectivos impuestos, costos y gastos que usted ha incurrido para obtener o conservar dichas rentas. Para hacer un ejemplo claro, usted vende neumáticos. Obviamente, usted, toda su renta, su ganancia, no es el costo del precio al público de ese neumático, ¿no? Usted tiene que comprar al precio de costo, al por mayor, y precisamente ese es el valor que se deduce de su ganancia lícita, un cierto porcentaje que usted tiene derecho a ganarlo por aquello, ¿no? A eso se refiere el descuento de costos y gastos en los cuales usted ha incurrido para hacer su actividad. No sé si de pronto queda claro el tema, el concepto de contribuyente, que tanto he mencionado en esta sesión, y justamente en el cual tiene que generarse sobre el contribuyente un hecho generador de su obligación tributaria. Nosotros tenemos la obligación impostergable, indelegable, tenemos prácticamente este vínculo para con el Estado, para con la administración tributaria, de cumplir con el pago puntual de nuestros impuestos y, como les dije en determinado momento, justamente nosotros ayudamos, contribuimos a que haya recursos para el Estado para el respectivo gasto público, ¿no? Mucho ojo con esto, hay que evitar el tema de la evasión tributaria, cuando hay ciertas maniobras por debajo, un poquito desacertadas, cuando a veces por evitar el pago de un impuesto, lo violamos, alteramos cifras, hacemos algunas argucias y por eso hay que asesorarnos de buena manera con contadores legítimamente capacitados, con principios, sobre todo para que ellos sean los mejores asesores en este tema y nosotros no poder caer en esta evasión. Porque incluso yo les comento una cosa, las sanciones, el pago por esta observación que de pronto, de acuerdo a algún control de nuestras cuentas, haga servicio de rentas internas, vienen a ser mucho más en tema de dinero y recordemos que también tienen el derecho a confiscar inclusive los bienes, mucho más el pago, por lo que probablemente evitamos nosotros pagar en determinado momento. Así que tengamos muchísimo cuidado con esta situación. Recordando que prácticamente la administración tributaria es el componente básico del funcionamiento del sistema fiscal en este sentido. Y bueno, hablando de fisco o fiscal, tanto también hemos escuchado que es el fisco. El fisco no es una persona natural, como ser un conjunto de instituciones, la institucionalidad, vale la redundancia de este término,
justamente es una persona jurídica que tiene la potestad como organismo recaudador para lograr, por medio de nuestras obligaciones, ¿no? Impuestos, tasas y contribuciones, solventar las necesidades de interés general y particular de los contribuyentes. Y, por supuesto, esta legislación, la anteriormente mencionada, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, justamente regula la potestad del fisco del Estado como tal en todos sus niveles para hacer exigible el pago de dichos impuestos, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver algunos términos básicos que no quería yo dejar pasar por alto en esta situación. Antes de referirnos precisamente a lo que son las obligaciones tributarias, cuáles son tiempos para su cumplimiento, creo que es muy importante saber de dónde surge precisamente y hay que hacer referencia al procedimiento determinativo de una obligación tributaria, es decir, el origen, el por qué nos dicen que es una obligación, el por qué el sistema tributario nos considera sujetos pasivos, el por qué se han generado tantos impuestos, tasas y contribuciones sobre la renta, sobre una actividad comercial, sobre una transacción, sobre un contrato, sobre todas las actividades económicas, prestación de bienes, prestación de servicios, que nosotros hacemos dentro del territorio ecuatoriano. Entonces, como tal, el Estado, como les decía, que tiene un poder de imperio, para hablarlo con más realidad, dicta leyes, dicta normas en orden tributario, las modifica, las actualiza, deroga, en las cuales precisamente establece el hecho imponible del cual deriva para nosotros una obligación tributaria, crea esta obligación tributaria con mandatos de índole indeterminado, en la cual la persona precisamente está sujeta a esta imposición. El sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, hay un vínculo, como les había manifestado, en torno en el cual es necesario que justamente nosotros, en manera esencial, tengamos en consideración que hay precisamente algún tipo de tributo en el cual precisamente esta es ineludible, ¿no? Son actos de la administración tributaria, son de obligación en su ejecución. No podemos nosotros bajo ninguna circunstancia contraponer lo que dispone la administración tributaria, porque precisamente esto está amparado en la ley. Ahora bien, para no cansarles más, como siempre lo decimos, hacer la presentación un poquito más concreta, justamente el pago de los tributos es exigible porque una vez que se hace este pago, se reinvierte en la obra pública por lo general. Es decir, el Estado como tal, la administración como tal, elabora en el inicio del ejercicio fiscal, que es un año, un presupuesto referencial basado precisamente en las actividades comerciales de todos y cada uno de los contribuyentes y todos los rubros por los cuales este es sujeto de pago. Ahora bien, como les decía, en el caso de no darse, para proceder el cobro, el Estado actúa o acude a los hechos coactivos, ¿no? Y finalmente, para terminar esta cuestión, nosotros tenemos que referirnos a los sujetos que intervienen en la administración tributaria, ¿no? Para antes de hablar de las obligaciones tributarias. Recordemos nuevamente el sujeto activo, el Estado, el fisco, el sector público, y el sujeto pasivo, los contribuyentes. ¿Sí? No olvidemos estos dos términos. El Estado como tal son los GAT provinciales, los municipios, las juntas parroquiales, las empresas públicas, etcétera, que justamente basados en la facultad de la ley, están en la capacidad de determinar y de recaudar estos tributos. ¿Sí? Y como consecuencia, el sujeto pasivo, los contribuyentes, en este caso nos vemos obligados a el pago de dichos impuestos. Eso es lo que justamente está basado, referido en lo que conocemos como derecho público,
la ley referida en este caso, ¿no? El sujeto pasivo, como les decía, para salir de este tema ya, el sujeto que tiene la obligación tributaria en el cual justamente está sometida a la potestad del Estado, a todos los entes públicos, y justamente el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que según la ley tiene la obligación de cumplir con las prestaciones tributarias, ¿no? Al hablar de contribuyente, de sujeto pasivo, de persona natural o jurídica, es menester decir que sobre estas tenemos el cumplimiento de la obligación, justamente basados en el hecho imponible que ha sido referido en esta ley. Es decir, en palabras más concretas para que entendamos un poquito mejor, es porque justamente está basado este pago de tributos en relación con los bienes que esto posee, en relación con los actos que realiza, en función de los contratos que suscribe y, por supuesto, en razón de la renta que es acreedor, que estos, como tal, son sujetos o son objeto de imposición, ¿sí? Esto como punto final en el cual nosotros mantenemos una deuda, mantenemos una obligación propia, inclusive yo quisiera ir un poquito más allá, ¿no? Tenemos inclusive la obligación moral de cumplir con estas obligaciones, ¿no? Tenemos que pensar que el pago de un tributo se genera precisamente con la finalidad de que estos sean reinvestidos para el mejoramiento del bienestar en general. Por lo tanto, podemos decir con ejemplos más específicos, cuando usted importa un vehículo, paga un tributo. Cuando usted celebra un contrato, este es objeto de pago de tributo. Cuando realiza una actividad económica, el comercio, una actividad lucrativa, cuando obtenemos renta, todo esto se ve establecido por la propia ley. Es decir, en otras palabras, lo que les acabo de decir, se conoce como el hecho imponible, es el hecho generador del impuesto. Todas las circunstancias, hechos, cuyo precisamente apreciamiento ante la ley lo vincula y genera la obligación tributaria. Es, en otras palabras, aquello, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que siempre la cuantía del tributo no es un valor aleatorio, ¿sí? Es justamente establecida en ciertos valores, en ciertos rangos, dependiendo de los montos, de las cuantías que precisamente ha determinado la administración tributaria, ¿sí? La deuda tributaria, no olvidemos, existe no por haberse determinado el tributo, sino por haberse producido el hecho generador, que es lo que les dije anteriormente, ¿no? Es decir, usted no realiza ninguna actividad económica, no tiene ninguna obligación tributaria. No realiza ninguna compra, no está obligado. No genera un contrato, no genera ganancias, no recibe una herencia, una donación, no es sujeto beneficiario de un servicio, de una obra pública, por lo tanto, usted en ese momento no cuenta con la condición del pago de algún tributo, ¿no? Todo es en razón de lo que les decía, ¿no? El hecho generador de esta obligación tributaria, ¿no? Entonces,